les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. La semana pasada, ustedes recordarán, estuvimos charlando con Víctor de Genaro, que es candidato a presidente de la Nación, pero además hablamos en una parte del bloque del tema sindical. Él fijó una posición del tema sindical, tiene una posición tomada, nadie le va a quitar el mérito de su trayectoria a Víctor de Genaro, pero fijó, insisto, una posición. Hoy he convocado a otro dirigente sindical, en este caso, de un área que yo quiero mucho sentimentalmente por el lugar donde vivo, pero que también tiene muchos problemas en muchos puntos del país y que es fundamental para el desarrollo del país, y muchos no lo tenemos en cuenta. Muchos no tenemos en cuenta lo que es lo que se transporta a través del agua en la Argentina. Es como que no nos damos cuenta de la cantidad de plata que perdemos. Cómo vienen barcos con otras banderas a nuestros ríos y se llevan las cosas y pagan 0,20, por decir un número, ahora él me lo va a explicar mejor, y no tenemos barco con la bandera argentina. Es una cosa increíble. Yo lo veo en el Delta, donde vivo, en la zona de Tigre permanentemente. Veo que vienen los buques con bandera paraguaya, vienen... Y no veo, miro, digo, che, ¿a dónde hay uno que tenga la bandera mía? Ninguno. La cantidad de plata que se pierde es impresionante. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, ahora se lo vamos a preguntar a Julio González Infran, que es el secretario general de este gremio. Y además, es hombre de la CGT. Le voy a preguntar cómo ve este momento político-sindical, si se quiere, de la Argentina, cómo ve esto de los paros, cómo ve esto de las paritarias, que sí, que no, que el gobierno interviene pero no interviene, si son libres realmente o no son libres, como se dice. Bueno, ahora le voy a pedir a él que me haga un análisis de todos estos temas. Y por el otro lado voy a estar hablando con mi amiga, con otra de las que me peleo siempre, con la diputada Julia Perié del Frente para la Victoria de Misiones, muy amiga de Ramón Puerta. ¿No? No me haga mala fama, por favor. ¿No es amiga usted? No. Éramos compañeros de militancia en algún momento. Ah, bueno, después hablamos. ¿Cómo no? Es un gusto tenerla, como siempre, a Julia. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Y bien. El jueves 28 hemos hecho una movilización frente al Ministerio de Economía. Fuimos a reclamarlo al ministro de Economía, Kicillof, que tome medidas urgentes sobre el sector de la marina mercante y la flota fluvial. ¿Por qué fuimos a reclamarle al ministro? Porque hace poco tiempo el gobierno, por un decreto del 441, trasladó toda la problemática y el sector fluvial y portuario a la órbita del Ministerio de Economía. A nosotros se nos complicó completamente el tema porque habíamos iniciado ya hace rato, hace años que veníamos con gestiones, proponiendo situaciones. De hecho, Ramos, el secretario de Transporte, que estaba bajo nosotros estábamos bajo la órbita de él en ese momento, hasta nos propuso un proyecto de ley, de norma, que nosotros consensuamos y que está de alguna manera todavía planteándolo en la Cámara de Diputados el diputado Martínez Campos y la diputada Peiré, justamente, que nos han acompañado muchísimo en toda esta idea. Pero hoy, con este traspaso que se hicieron, es como que quedó todo borrón y cuenta nueva. Y tenemos un problema, porque cada que vamos a ver un funcionario tenemos que empezar de vuelta a contarle cómo es la historia, y ya hace varios años que estamos. Ahora, Julio, discúlpame. El problema es que no se quiere resolver, o pasa como pasa muchas veces, no vamos a tirarle todas las tintas a este gobierno solamente, pero pasa que a veces por los pagos políticos nombran en determinadas áreas a tipos que no tienen la menor idea de qué se trata lo que supuestamente están manejando. Yo creo que hay mucho de eso último. Yo creo que hay muchos funcionarios que no tienen la menor idea de dónde están sentados y para qué están. Y lamentablemente la mayoría de los funcionarios están más en las internas partidarias para seguir cobrando el sueldo del Estado y no para resolver los problemas que tiene el país. Este problema es un problema de política de Estado. Este gobierno dio algunos pasitos en su momento. Cuando estaba Néstor Kirchner, nosotros sacamos la bandera panameña y liberiana del río. Este fue el único país del mundo que permitió, en la época de Menem, que la bandera panameña y la bandera liberiana haga cabotaje fluvial. Con Néstor nosotros hemos conseguido el decreto 1010, que fue un decreto que iba a tener 2 años de vigencia como primer paso para sacar la ley de marina mercante. Bueno, eso se frustró, nunca ocurrió. Después que murió Ernesto, menos todavía. Hemos empezado gestiones con debido ya en aquella época.
Después seguimos gestiones con Randazzo y con Ramos. Y bueno, y ahora, después de 10 años de gestión, empezamos de vuelta con Kicillof. ¿Y el problema cuál es? Que mientras tanto la crisis avanza, la Argentina perdió el 100% de su flota de mar. Hoy no hay barco de ultramar como el de Argentina cruzando el Atlántico ni ningún tipo de mar. Y ya perdimos el 98% de la flota fluvial. Ahora, ¿este es un problema de los marineros? No, este es un problema de las economías regionales. ¿Qué ocurre hoy? Hoy la carga que sale de Corrientes no puede salir en forma eficiente y barata porque no tenemos bodega. Y tenemos que pedirle permiso, tenemos que darle permiso, a través de un buey se llama eso, para que los barcos de bandera paraguaya o boliviana nos saquen la carga a nosotros. Es decir, en Corrientes dependen de la bandera extranjera para sacar por el río Paraná la carga correntina. Lo mismo pasa. Yo estuve, ¿sabés la alegría que tienen los correntinos? No, tan chochos. Lo mismo ocurre con los misioneros, lo mismo ocurre con los chaqueños, lo mismo ocurre con los santafesinos. Es decir, todas las economías regionales tienen un gran cuello de botella que es la falta de bodega nacional. Primer problema. Segundo problema. El río lo dragamos y lo balizamos nosotros, los argentinos, con impuestos argentinos. Nosotros, este gobierno invirtió 111 millones de dólares en dragar y balizar el río Paraná y no tenemos barco. Pero además encima le damos el combustible más barato a la bandera extranjera para que después compitan con nosotros. Es decir, le asfaltamos el camino y le damos combustible barato para que compitan con nosotros. Y encima le pagamos el peaje. Exacto. ¿Y qué pasa en el orden internacional? Nosotros le vendemos la soja al chino y después le pagamos para que nos saquen del puerto. Es decir, esto está mal, completamente mal. Tenemos profundos problemas de desarrollo y crecimiento regional, pero además, lo más importante de esto es que nosotros tenemos escuelas de capacitación del mejor nivel mundial. Argentina tiene una escuela de flota fluvial y una escuela de marina mercante de ultramar. Sí. Además, Argentina tiene toda una normativa para formar los profesionales que transporten, que se hagan cargo de estos barcos. Los capitanes, a la cual representamos nosotros, y los oficiales fluviales, tienen toda una formación importante para transportar carga de todo tipo en buque de cualquier tamaño. Las otras banderas ni siquiera tienen escuelas. Nosotros somos, de alguna manera, lo que mantenemos el río, el sistema de contraste, el dragado y balizamiento, y también somos los que nos comemos la contaminación cuando algún barco paraguayo se cruza y se rompe o manda pique barcaza de petróleo y combustible, como ha pasado ya últimamente. Es decir, y no recibimos nada a cambio. La Argentina, además se creen que son los dueños de los ríos. Lo otro, en el delta, acá cerquita, en la zona donde vivo yo, te puedo asegurar que en la zona del río de la Playa, del río Paraná, del Miní, del Guazú, o en la zona hasta del río Luján, hacen lo que quieren. No, pero además viene lo que quieren. Ellos ya no van. Y ojo, también aquí la prefectura es responsable. Pero, mira para el costado. Sí, pero la prefectura también recibe directiva y tiene políticas. La prefectura tiene que ayornarse, pero se va a corregir muchas cosas si existen la política. La prefectura depende del Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior tiene que coordinar políticas sobre el sector a través de la Secretaría de Transporte o el ministerio que corresponda. Ahora, lo más grave de esto, que ya al no navegar nuestro río, nosotros no tenemos prácticamente barcos fluviales ya, el que impone las reglas de juego es la flota mayor. Paraguay tiene la flota más grande de Latinoamérica y la tercera del mundo y no tiene... prácticamente no tiene astillero, no tiene río. Claro, ¿cómo es el problema? Ahora, nosotros tenemos una ley que es el Acuerdo de Transporte de Hidrovía Paraná-Paraguay, que se firmó en la década del 90, donde los 5 países firmantes son los únicos que pueden sacar la carga de la región. Para hablar de plata, en estos momentos se mueven 20 millones de toneladas por el río Paraná. Una facturación de flete anual es aproximadamente de 900 millones de dólares. La Argentina no cobra nada porque no tiene barco, por lo tanto un escaso 2 o 3% de esa facturación puede ir a la bandera nacional. El resto va toda la bandera extranjera, pero el río lo mantenemos nosotros con nuestros impuestos. Ahora, Julio, ¿por qué crees que este gobierno, que hay que reconocerle en la primera etapa, ha impulsado muchas políticas de Estado importantes? De algunas se ha adueñado y no le ha reconocido que han sido pensadas por otros, pero no importa, pero las implementó, es otra discusión. Pero ¿por qué pensás que este gobierno que, como bien decís vos, al menos en la primera etapa, Néstor le dio tanto empuje a la industria nacional, apostó tanto al crecimiento en algunas áreas? En el caso de ustedes,
no se hizo absolutamente nada y sigan pasando estas cosas que la verdad son increíbles. Que no tengamos un barco, bueno, es una cosa, no se puede entender. Fíjese una cosa, nosotros tuvimos un ministro como Randazzo que lo único que le preocupó los ferrocarriles y en realidad los ferrocarriles que transportan pasajeros. Nadie piensa en la carga. Y la carga es el negocio del país, claro. Es el comercio exterior. En el caso de los trenes, lo que balancea la pérdida que da lo del pasajero, fíjese, hoy que en todo el mundo ocurre. En el país, por ejemplo, está instalado la logística de transporte. El 93% de transporte en el país se hace por camiones. Sí, señor. Solamente un 3%, un 4% por ferrocarril y un 2%, un 3% por barco. Cuando en el mundo esa ecuación es totalmente distinta. Ahora, para bajar 1 millón de toneladas de carga, yo necesito 27 convoyes y 44.500 camiones. Eso significa que hay una enorme diferencia de costo, con un agravante, que la carga pesada rompe completamente las rutas y crea una serie de problemas de tránsito, de accidentes bastante importantes. Tal es así que tuvieron que poner horarios en los peajes para poder tener un control sobre la posibilidad de accidentes por los camiones en la ruta. Y no hace mucho tiempo prendieron fuego a una, ahí en el puerto de Rosario, a una empresa que tenía en espera cientos de camiones. Los camioneros vienen y no tienen dónde estar, no tienen dónde hacer su necesidad de nada. Hay una falta de infraestructura. 15.000 camiones por día recibía una terminal. Cuando todo eso se puede hacer por el río, que está prácticamente virgen. Paraguay y Bolivia, en estos últimos 10 años, aprovechando la hidrovía, sus exportaciones creció 753%. Las exportaciones de Paraguay en estos últimos 10 años creció 753%. Y las exportaciones de Bolivia en estos últimos 10 años creció 650 y pico %. Aprovechando el río. La gran carga que se mueve por el río Paraná sale por el río y el negocio del transporte le hacen las banderas extranjeras financiado por nosotros los argentinos y nosotros nos quedamos con los planes de subsidios del gobierno y con la desocupación. Esto es lo que tenemos que cambiar. Nosotros estamos en la lucha por estas cuestiones. El problema es que no se trata solamente de reconocer lo que se hizo bien una vez, sino se trata de darse cuenta que si seguimos así, nosotros vamos a perder soberanía en el río, vamos a perder fuente de trabajo y nos afecta terriblemente en el comercio exterior. Argentina por año pierde 5.000 millones de dólares en concepto de flete, porque el valor del flete va a la bandera. Claro. Por eso digo yo, le vendo la soja al chino y después le pago para que me saque la soja del puerto. Julio, te hago la última. ¿Cómo ves con todo esto, en el caso puntual de ustedes, o si no me lo podés ampliar obviamente, cómo ves el futuro de la Argentina de cara a los presidenciables y cómo ves el futuro del sindicalismo argentino? Bueno, yo creo que desde el punto de vista del sindicalismo, creo que hay una profunda transformación en la sociedad y en la clase dirigente fundamentalmente, que cada vez va a depender menos del partido gobernante. Y este es un proceso porque el peronismo siempre fue un partido muy fuerte y ha tenido siempre en su seno a la clase trabajadora y generalmente los dirigentes, cuando el peronismo gobernaba, muchos de ellos se transformaban en apéndice de un partido político. Yo creo que eso va a cambiar porque así siga gobernando una política peronista o dirigentes peronistas en Argentina, ya hay una realidad, los dirigentes gremiales, las nuevas camadas no quieren pertenecer o ser apéndice de un partido político. Yo creo que el movimiento obrero tiene que ser aquello que dijo el general Perón, ser una institución que se sienta en la mesa política a discutir conjuntamente con los políticos un modelo de país y no ponerse a las órdenes y voluntad del político de turno. Yo creo que eso es un proceso que se va a ir consolidando, creo que va a venir una unidad de la CGT con estas ideas, creo que va a haber un movimiento obrero mucho más claro de que tiene que plantear la causa nacional, que tiene que protestar y tratar de condicionar para que no ocurra lo que pasa ahora, que tenemos un modelo que ha generado 8 millones de planes de subsidio del Estado. Es decir, no generamos fuente de trabajo, generamos planes sociales. Este modelo así no va a funcionar. Eso por un lado. Y con respecto a los presidenciables, en el tema nuestro en particular, hay... lo tengo que decir con toda sinceridad, prácticamente los dirigentes recién ahora se están enterando de qué se trata. Y he tenido una satisfacción con el ingeniero Macri, cuando fuimos con este problema, que lo recepcionó,
Pero no solamente eso, sino que he visto hace poco que gente que está militando con él empezó a hablar públicamente de la problemática de la flota fluvial y además el otro día me entregaron una propaganda en la calle de los 13 puntos para la agroindustria, donde en uno de los puntos dice la recuperación de la flota fluvial y las vías ferroviarias. Yo no sé si cumplirá con su palabra, porque nosotros los peronistas tuvimos un hombre del peronismo, que fue el compañero Menem, que dijo que si yo decía lo que iba a hacer no me iban a votar. O sea, lo reconoció y públicamente. Lo dijo lo que iba a hacer y no lo votaron. Claro, entonces estas cosas de los políticos es bastante complicado. Es difícil, yo creo que los políticos tienen que empezar a decir la verdad, como decía Perón. Una vez le preguntaron a Perón qué consejo le daría a los políticos jóvenes. Y el general le dijo, el primer consejo que le puedo dar es que no mientan, porque cuando el hombre empieza a mentir, empieza a perder credibilidad y ahí no tiene retorno. Y yo creo que esas son las cosas que los políticos tienen que practicar. En primer lugar, decir la verdad. Si estás enfermo y te tengo que cortar la mano, te voy a cortar la mano porque te voy a salvar la vida. Y no como pasa ahora, que todo el mundo disimula y un buen día nos encontramos que nos morimos porque nadie nos curó la gangrena y hoy nos morimos de gangrena. Acá los políticos tienen que decir la verdad, cómo está la situación argentina y cuáles son las medidas que él va a tomar para cambiar este rumbo. Lo tienen que decir aunque después digan que no le vamos a votar. Porque yo creo que el pueblo, cuando sabe de qué se trata, acompaña. Lo hemos probado muchas veces. Necesitamos una presidenta o un presidente que nos diga la estrategia. ¿Hacia dónde vamos? En serio, no macana. No me puede venir a decir que estamos orgullosos porque tenemos 8 millones o 9 millones de planes, cuando en realidad tendríamos que estar orgullosos por tener 9 o 10 millones de fuentes de trabajo. Julio, un gustazo. Gracias. Te agradezco. Hola, Julia. ¿Cómo está? Bien, el compañero. Muy bien, y Fran es un Capaz me hago compañerazo. peronista. Después de haberlo escuchado a él, capaz me hago peronista. Y todo, escúcheme. No, pero usted es un Bueno, algo compañero, para decir, bueno, le reconoció de hecho, le reconoció que lo están acompañando. Lo estamos acompañando. Pero ¿qué pasa? Con otro, ¿Cuál es el problema? Con otro grupo de compañeros y de compañeras, y muchos de la región nuestra, ¿no? Porque a nosotros nos vendría muy bien el tema de... Sí, yo lo hablé con usted cada vez que viajo ahí a su provincia, o a Corrientes, o a Chaco. Hay mucha bronca con este tema, mucha bronca. Hay mucha preocupación además, y en el caso nuestro nos estamos ocupando, hemos acompañado las inquietudes de los sindicalistas, del compañero Ifrán, y planteamos la necesidad de legislar sobre el tema. Han habido algunas diferencias también, eso hay que reconocerlo, dentro de nuestros propios compañeros, y bueno, seguimos en ese trámite. Ahí está conversando con el compañero de también desde nuestro lugar poder hablar con el ministro de Economía, de quien ahora, él lo decía, depende el tratamiento de este tema. Un tema que es un sueño de todos los argentinos. Eso no tengo diferencia con lo que decía Infran, ninguna diferencia. Nosotros que nacimos al lado del río, que vimos lo que era eso, que vimos lo que fue nuestra marina mercante, nuestra flota fluvial, ¿cómo no vamos a querer recuperar con lo que significa el gasto, la no recuperación de las ganancias que podemos llegar a tener transportando nuestras mercaderías por el río? Pero por supuesto, no. Ahí yo lo escuchaba atentamente a Julio refiriéndose al ingeniero Mauricio Macri. A ver, yo sé que hay algunos otros candidatos, no voy a nombrar, pero sé que hay algunos otros candidatos que tienen muchas ideas sobre este tema y algunos vienen de la zona del río también, pero en realidad los dos candidatos, los otros dos candidatos a presidente, los dos viven en el mismo lugar. Vamos a ser claros, Massa y Scioli, los dos viven al lado del río. Claro. Sé que los dos tienen ideas sobre eso. Massa sé que tiene ideas sobre eso en particular. Pero sin hacer, digamos, partidismos para ninguno. En un tema donde están todos de acuerdo. Porque, a ver, si uno habla con los masistas, hablan todos, es una vergüenza que no tengamos un barco con una bandera nuestra. Hablar con un sciolista, totalmente, te dice lo mismo. Hablar con un randacista, te dice lo mismo. Hablas con cualquiera, hasta Pino Solanas también, que es uno de los que viene hace muchos años gritando con este tema. ¿No se pueden sentar en una mesa y dejarse de joder? Sí, totalmente de acuerdo. Y además, no debe ser... Bueno, alguna dificultad habrá o alguna diferencia. Debe haber algún negocio de algún pícaro quizás, con los paraguayos, con los bolivianos que no resuelven el problema. ¿Quién sabe? Si no, no le encuentro otra explicación. Eso, ¿no? Yo tampoco. Yo escuchaba los números que decía Julio recién. La cantidad de plata que perdemos es increíble. No puede ser que
un gobierno no se dé cuenta la plata que se está fugando. Exactamente, a lo mejor este fue el momento de la recuperación de los ferrocarriles, quizás los próximos años sea el momento de recuperar nuestra flota fluvial y nuestra marina mercante. Soñemos con eso, pensemos con eso y esperancémonos en que el próximo presidente hará efectivo esto, ¿no? Yo tengo confianza de que va a ser así, nosotros vamos a acompañar todas las inquietudes planteadas y vamos a acompañar sentarnos con quienes tengamos que sentarnos, que de hecho lo hicimos, ¿no? Para que sea realidad eso, sin duda. En nosotros ellos encontraron siempre el eco para acompañar todas estas inquietudes. ¿Cómo está viendo la política hoy? ¿Cómo está viendo fundamentalmente su provincia? ¿Cómo está viendo Misiones Bueno, hoy? la provincia de Misiones está, creo que yo como casi todo el país, en lo político puntualmente, ¿no? No hablemos del resto de las cosas. En lo político estamos en el cierre de alianzas, en conversaciones de cómo se cierran las listas. Todo está como muy convulsionado, ¿no? Nosotros, el Frente para la Victoria, lo que necesita en esta propia gestión es tener una Cámara de Diputados muy consolidada, muy fuerte, con una mayoría de compañeros y compañeras trabajando para los próximos proyectos, que ojalá esté instalado este proyecto también, ojalá esté instalado este tema también. Y en eso estamos trabajando, ¿no? Despojados además de cuestiones personales ¿No y se pelea pensando... más con Clos? No. No se pelea más con Clos, bueno, eso es importante. Y pensando en lo que tiene que venir. Por ahí nos invita un día al hotel que tiene ahí en las cataratas. Claro, por ejemplo, sí. En el salón VIP que tiene arriba. O en el de Posadas también. Pero ahí en el de las cataratas arriba tiene el salón VIP de él, come bien. No conozco, usted conocerá, yo no conozco. No, pero pagué, cuando fui pagué. Lo que pasa es que la gente cuenta y no se entera. La gente habla. ¿No lo conoce? Qué raro. No lo conozco. Bueno, pero ¿cómo anda con su amigo Clos? Bueno, y ahí, bueno, ¿están limando aspereza o sigue en esa posición? Pensando en lo mismo, pensando en que este próximo gobierno tiene que tener esto, ¿no? Un fuerte Congreso que acompañe las políticas que den más inclusión a los ciudadanos. Creo que eso, lo que decía el compañero, de esos millones de planes sociales se tienen que convertir en millones de trabajos para todos los argentinos, pero no pueden desconocer los compañeros en que a la par de esos planes sociales se han recuperado industria. Mire, el otro día le voy a contar, estuve en una metalúrgica ahí en Posadas, que yo la verdad no sabía que existía, y me invitaron a que la visite y a que vea. 150 empleados, trabajando 12 horas por día en diferentes turnos, exportando el producto de su trabajo. El señor me decía, nosotros vinimos en el 99, empezamos esto. En el 2002 estábamos fundidos. Sí. Volvimos a recuperar esto en el 2003. Esas cosas no las podemos desconocer. No. Entonces, no podemos desconocer que se recuperó una empresa, que se recuperó YPF, que tenemos una línea de bandera, aunque usted me va a decir que gastamos mucho en esa línea de bandera, pero me lo ha dicho alguna vez. No, yo lo que le dije es esto. Sin pensar en la... Yo viajo en aerolíneas, primero. Sí, claro. El servicio es bárbaro. El personal es extraordinario. Los horarios se respetan. Lo que yo digo es esto. Sí. Ninguna empresa que estaba como estaba Aerolíneas, y en eso no coincido con muchos de mis colegas, yo no puedo pretender que una empresa que no existía no tenga pérdida. Hoy. O sea... Hubo que rearmarla, hubo que equiparla, hubo que comprar aviones. De 17 aviones pasamos a 70. Bueno, todo eso hay que pagarlo. Si el déficit era de 100 y ahora es de 80, es déficit. Pero vamos achicando el déficit y la recuperamos a la empresa. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo cuestiono es que, con el afán de decir, tenemos la mejor empresa que hay, hemos destruido a la competencia privada. Y en muchos lugares, por querer acaparar todo, dejamos a la gente sin servicio. Hay un montón de provincias que tienen un vuelo semanal o 2 vuelos por semana. No hay una provincia que no esté conectada hoy, ¿eh? No, está bien. Y que no esté muy bien conectada. Yo no digo que no esté conectada, pero no puede ser que usted, por ejemplo, en el avión que sale a Chaco, de 10 días, mi querida diputada, de 10 días, 8 sale fuera de horario.
tenés que esperar que llegue el avión de Buenos Mire, Aires. No tengo la estadística de los horarios, pero yo viajo todas las semanas. Yo también viajo. Todas las por semanas. todo el país. Usted sabe que viajo por todo el país. Sí. Yo me tengo que ir de Jujuy a Formosa a veces Claro. porque el avión no para. O de Mendoza, el avión que va a Mendoza, por ejemplo, lo hacen parar en San Juan y la mandan a Mendoza. Había provincias Contemos en la que verdad sí, también. pero contemos Yo no estoy toda en la contra. verdad. Contemos Estoy a toda la favor. verdad, porque había Pero- provincias en las que, como a Posadas, iba 3 o 4 veces por semana. Sí. Hoy tenemos 3 vuelos por día. Sí. A La Rioja Está bien. o a Catamarca iba también con esa frecuencia. Está bien. Y hoy todas las ciudades más importantes y todas las provincias tienen esta conectividad. Eso no lo cuestiono Desde yo. Iguazú al Calafate tenemos una conectividad sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Eso no existía, No, y pero también esto lo yo no hicimos reprocho, yo nosotros. estoy totalmente Por de acuerdo. eso, entonces Como también me contemos parece- toda la verdad porque también me parece bárbaro lo de YPF. Lo que pasa es que tampoco no le podemos mentir a la gente diciendo recuperamos YPF cuando dijimos que no le íbamos a pagar un mango a los gallegos, que nos No chorearon. dijimos que no le íbamos a pagar ¿cómo un que mango, no. ¿Cómo que No, contemos toda la verdad, diputada, porque si seamos- usted... No, pero seamos si usted honestos, lo cuenta- dijo la pero presidenta, lo dijo pasamos Kicillof, 20 veces lo por dijeron la todo, prensa. lo dijeron todo. El video donde No le vamos a Kicillof pagar- dice, no le vamos a pagar lo que piden, No le vamos a pagar un mango porque lo nosotros, que nosotros le tenemos que negociamos. hacer juicio a No, eso es porque cierto. por lo Es que nos eso- robaron y nos destrozaron, les No, pagamos el doble. es que- eso... 10.000 millones de esa es dólares una le parte- regalamos. Es que esa es una parte del relato, cuando nosotros no me nos diga, dicen... yo no sí. soy como Cuando algunos, nosotros mire, yo no nos soy como dicen que algunos tenemos periodistas que un cuando relato. trabajaban, yo no soy como algunos periodistas que cuando No. trabajaron 15 Hay años que en el decir grupo toda la Clarín, verdad, hay que decir cuando toda la trabajaron 15 verdad. años en el grupo Clarín, no estaban manchadas de sangre las páginas de Clarín, no existió el acuerdo de la dictadura con el tema de papel prensa, no veía nada. Ahora se fueron a trabajar a otro grupo y ahora se dieron cuenta de todo eso. Y 15 años comieron de TN y se llevaron cifras millonarias en indemnizaciones. Ahora se dieron cuenta todo lo que había hecho Clarín. A mí en esa no me meta porque no. No le metí digo en esa. la Lo que verdad. lo que Dijeron digo es que no hay le que iban a decir pagar un todo. mango. Nos robaron todos los gallegos y le regalamos 10.000 millones de dólares. Y hay que decir una todo. vergüenza. Y lo Una pasamos vergüenza en lo que han todos hecho. lados. Si algunos no la quieren Yo no ver, tengo tiempo ahora de buscar las declaraciones Por de la eso. propia presidenta pero o le de decimos- Kicillof, que no iban a pero pagar un mango. digámosle Al Club de París tampoco le íbamos a pagar lo que querían y le terminamos pagando el doble. Pero digámosle a sus Sea- oyentes que busquen el seamos- video pero, donde a Kicillof ver, dice, diputada, no le no vamos es a más pagar fácil, lo que pero piden, no es más le fácil vamos hacer, a pagar lo que pero no es nosotros más fácil hacer consideramos. como hizo el general Perón con los ferrocarriles, decir, los nacionalizamos. ¿Cuánto valen los ferrocarriles? 10.000 pesos, bueno, tomen los 10.000 pesos y le digo al pueblo, lo pagué 10.000 pesos y me saqué este problema de encima. Era más fácil. Sí, no pero decir, nosotros- no le vamos a nosotros- pagar una moneda, nos tienen que pagar es que ellos, no es que esto, no es así, y le después voy a vamos y le discutir. pagamos. Fuimos y nos bajamos pero- los pantalones, no, diputada. le voy a discutir Por porque favor. lo que se trató de instalar es que como nosotros somos unos mentirosos y decimos una cosa y hacemos otra, etcétera, etcétera. Y en muchas cosas- en esto también se instaló eso de que muchas son Kicillof mentirosos. dijo, Con los derechos humanos, por ejemplo, son bastante mentirosos. No, usted, su perdónenme, presidenta. pero si hay cosas que nosotros tenemos para reivindicar en este gobierno, nos podrán pegar de cualquier cosa, pero menos de que no reivindicamos y que no hemos Sí, hecho yo por no el digo- tema de la defensa de los derechos humanos Yo no una le digo cuestión que de no, Estado pero- y un trabajo pero cotidiano. no le digo que no, pero lo Bueno. podrían haber empezado a hacer en los fines de los 70 o en los 80, Néstor y Cristina, no acordarse en el 2003. Pero ¿y si no gobernaban ellos? Ah, ¿no? ¿Dónde En los- estaban? En Del 70 83. estaba la Sí, pero dictadura. está bien, bueno, pero no presentaron ninguna habeas corpus, supuestamente eran buenos abogados. Y después cuando vino No la le habrán- democracia en no el le habrán, 83, no lo acompañaron a Alfonsín. pero ¿eh? también hay que escuchar las dos campanas de esto. ¿Usted vio los videos de Néstor hablando en aquella época de la dictadura y de Sí, los los compañeros vi. desaparecidos? Lo Bueno, vi. hablemos Vi de también, las dos cosas. Vi también y conozco mucho que le iban a tam- golpear la puerta y no los atendían. Yo no, Bueno, ese... la nunca- última me sacan del aire. Me pongo a discutir con usted. Me encanta discutir con ¿Cómo usted, ve el futuro? Daniel. Rápido. Bueno, un futuro con mucho por hacer todavía, con mucho trabajo. Nosotros estamos dispuestos a seguir poniéndole todo lo que le hemos puesto a este país. La presidenta lo dijo y yo también lo voy a repetir. No vamos a descansar hasta que no haya un solo argentino que tenga su trabajo, que tenga su lugar sus hijos, lugar en la escuela, su casa, su vida digna. Creo que ese es nuestro compromiso y esa es nuestra forma de trabajar. Le agradezco mucho. A Mándele usted, un saludo gracias. a la diputada Andrea García. Dígale que se acuerde de su pueblo de Ameguino, en la provincia de Buenos Aires. Cuando la vea le digo. Que fue muy buena intendenta, pero que se acuerde. ¿Cómo no? Porque Cuando la juró vea como le diputada digo. y no volvió mal pueblo. Uy, no, Gracias. no. Nos vemos en 7 días. Pásenla bien. Chao.